Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. El día de hoy tendremos nuestra clase número 31, en la cual vamos a trabajar problemas del examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Específicamente, entonces, vamos a resolver problemas de este examen como una práctica para que los estudiantes se preparen para dicho examen. Vamos a realizar ejercicios de razonamiento lógico. Vamos a tratar de abarcar cada una de las temáticas del examen en este tiempo, en esta clase. Entonces sean nuevamente bienvenidos y demos comienzo a nuestra clase del examen de admisión. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Es un ejercicio que también pues, nos ayuda a recordar algo de porcentajes de lo que habíamos trabajado al inicio del curso del programa Vamos a la Universidad. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente: cuando al tanque de gasolina de un avión le falta el 45% de su capacidad para llenarse, contiene 250 litros más que cuando estaba lleno al 45% de su capacidad. La pregunta que nos hacen es, la capacidad del tanque del avión en litros es, y nos dan cuatro opciones: A, 2500, B, 2250, C, 2300, D, 4500. Entonces tenemos un problema que nos brinda cierta información y esa información pues podemos analizar que tenemos un problema de porcentajes. ¿Cuál sería lo primero que deberíamos tener en cuenta para llegar a la solución o para darle solución a este problema? ¿Qué sería lo primero que queríamos tener en cuenta? Nos dicen, cuando al tanque de un avión le falta el 45% de su capacidad para llenarse, nos están diciendo que cuando el tanque de combustible está en qué porcentaje. Que nos hablen que le falta el 45% es lo mismo que nos digan que está en el, muy bien, está en el 55%. ¿Sí? Entonces podríamos decir que cuando tenemos el 55% del tanque de gasolina, este tiene una cantidad de combustible que es 250 litros más que cuando tiene 45% de su capacidad. Entonces podríamos decir que tenemos dos porcentajes, tenemos 55 y 45. Desconocemos cuál es la cantidad de combustible que tenemos en el 45% y también desconocemos la cantidad que hay en el 55%. Pero si nos dicen que en el 55% hay 250 litros más. Entonces podríamos decir que la cantidad de combustible que hay cuando tenemos el 45% de combustible es una cantidad desconocida, llamémosla X. Llamémosla X, esa cantidad desconocida. Y como nos dicen que cuando le falta el 45% de su capacidad para llenarse, contiene 250 litros más que cuando estaba el 45%. O sea que qué cantidad tenemos aquí arriba. ¿Qué podríamos decir? Si cuando está lleno el 45% de su capacidad es una cantidad X en litros, ¿qué podríamos decir cuando le falta el 45%, o sea, cuando estamos al 55% de su capacidad? Sería esa misma cantidad X que desconocemos, más ¿cuánto? Más 250. Muy bien.
Entonces miremos que ahí, recordemos que la X, la variable X, está en litros, es una cantidad que tenemos en litros. Entonces de esta información que tenemos aquí, ¿qué resultado podría sacar yo con respecto a mi problema? Entonces tenemos que en el 55% de la capacidad del tanque hay X más 250 litros, que en 45% de la capacidad del tanque hay X litros, ¿sí? ¿Qué información importante podría obtener yo de acá, de este análisis? ¿Cuál es la diferencia entre estos porcentajes? Aquí tenemos el 55%, aquí tenemos el 45%. ¿Cuál es la diferencia? O sea que en un 10%, que es la diferencia entre estas dos cantidades, en un 10%, ¿hay cuántos litros con respecto a esta información que tenemos en esta segunda parte? Aquí tenemos 55% de capacidad del tanque, hay X más 250. En 45 hay X. O sea que si hacemos la diferencia entre los porcentajes, en un 10% de la capacidad del tanque de combustible del avión, tenemos ¿cuántos litros? Tenemos ¿cuántos litros? Si hacemos la diferencia entre estos dos, me daría 10%. Si hacemos la diferencia entre estos dos, tenemos ¿qué valor? $250. Es decir, la capacidad del tanque, el 10% de la capacidad del tanque es 250 litros. Volvamos a analizar nuestro problema para llegar a este resultado, pero ya si tenemos que el 10% es 250 litros, ¿cierto? Todas estas expresiones están en litros. Si tenemos que el 10% son 250 litros, pues nosotros ya podemos saber cuál es el 100% de capacidad en litros del avión, ¿sí? Digamos que Y es la capacidad total en litros del avión, que sería el 100%, pues simplemente Y sería 250 por 100% dividido esta cantidad sería dividida entre 10, y muy bien, entre 10%. Si nos damos cuenta, este resultado nos da 2500, que es precisamente la información, 2500 litros, ¿cierto? Estaríamos con 2500 litros, y esta respuesta pues sería la respuesta número A. El ítem A sería la respuesta. Entonces miremos qué hicimos en nuestro problema. Analicémoslo nuevamente. Hay muchas formas de resolverlo, pues yo lo quise mostrar por esta parte. También podríamos utilizar otro tipo de información, pero otras formas de hacerlo, pero esta me pareció mucho más sencilla. Entonces lo que analizamos aquí, este 55%, fue de analizar que cuando le falta el 45% para llenarse, es que tenemos el 55% de llenado en el tanque de combustible del avión. También nos dieron otra información, que cuando está al 45% de su capacidad, el avión tiene cierta cantidad de combustible, pero en el 55% de su capacidad tiene esa misma cantidad de combustible que hay en el 45% más 250. Y lo que hicimos fue restar estas cantidades en porcentajes, 55 menos 45, 10, X más 250 menos X me da 250 litros, y ya planteé una regla de 3 simple y pude hallar la cantidad en litros que tiene el tanque de combustible del avión. ¿Sí? ¿Está claro la solución de este ejercicio? Muy bien, muchas gracias. Vamos a mirar otro problema.
que sería el siguiente. Cuando un hombre que camina proyecta una sombra igual a su altura, entonces el ángulo de elevación θ del Sol es, aquí nos están diciendo que la altura del hombre es igual a la longitud de su sombra, ¿sí? Por eso estas dos magnitudes son h y h. Entonces, nos están diciendo cuál es el ángulo de elevación θ. En este caso, nos están preguntando cuál es el ángulo de elevación θ del Sol. Sería este ángulo que tenemos acá. Miremos que acá lo que tenemos es un triángulo rectángulo donde este angulito vale θ. El cateto opuesto a ese ángulo θ es h y el cateto adyacente a ese ángulo también es h. ¿Por qué razón trigonométrica o por medio de qué razón trigonométrica puedo yo hallar el valorcito de este ángulo θ? Por la función trigonométrica tangente. Miremos que la función trigonométrica tangente en este caso sería lo siguiente: tangente de θ, recordemos que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces nos quedaría la adición h sobre h, o sea que tangente de θ es igual a 1, y según los ángulos notables que nosotros hemos trabajado, ¿cuál es el valor del ángulo θ? O es decir, θ es igual a la tangente inversa de 1. Y este resultado, como tenemos es un ángulo agudo, ¿cierto? Este θ es un ángulo agudo menor de 90 grados. Entonces el primer valor que encontramos que cumple esta propiedad, θ, es igual a 45 grados. Entonces la respuesta a este problema sería θ igual a 45 grados, que sería la respuesta B. La respuesta B, entonces sería la respuesta a este problema. Nos estaban preguntando cuál es el ángulo de elevación del Sol y por la función trigonométrica tangente hemos hallado que el valorcito de este ángulo θ es igual a 45 grados. Está correcta el procedimiento y está claro la solución de este problema. Institución Educativa del Bagre. Recordemos que aquí entonces estábamos buscando cuál era el ángulo de elevación del Sol, cuál era el ángulo de elevación o el ángulo con respecto al Sol que me permitía tener una sombra igual a la altura de la persona, ¿cierto? Entonces teníamos un triángulo rectángulo donde los dos catetos son iguales, ¿sí? Donde h y h son iguales, es decir, y hay una función trigonométrica que me relaciona estos dos catetos, que es la tangente. Tangente de θ es h sobre h, es decir, tangente de θ igual a 1. Pero recordemos que la tangente inversa de 1 o la función trigonométrica tangente en 45 grados es 1, dado que la función trigonométrica seno y coseno en 45 grados toman el mismo valor. Entonces, por eso, la función trigonométrica tangente en el ángulo de 45 grados es 1, ¿sí? Entonces, este es el valor a este problema. También podrían habernos analizado lo siguiente: este triángulo que tenemos acá, fuera de ser, muy bien, fuera de ser recto aquí, es un triángulo rectángulo que mide 90 grados aquí, y estas dos longitudes son iguales, entonces tenemos que es un triángulo isósceles, también es un razonamiento válido, es un triángulo isósceles
y en un triángulo isósceles recordemos que son iguales los lados y son iguales los ángulos, ¿cierto? En un triángulo isósceles tenemos dos ángulos iguales. Si ya tenemos un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos, como son iguales, deben sumar 90 grados también, porque recordemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces ya tenemos uno de 90 y los otros dos deben sumar 90, ¿sí? Así que y como son iguales, cada ángulo debe valer 45 grados. Por tanto, este angulito de acá también podríamos decir que tiene un valor de 45 grados, dado que el triángulo que tenemos en nuestro problema es un triángulo isósceles. También es un razonamiento correcto, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? También puede ser un razonamiento válido. Aquí utilizamos algo que veníamos haciendo durante el curso, que era utilizar las propiedades de las funciones trigonométricas y especialmente las funciones trigonométricas inversas. Pero también es un procedimiento geométrico válido darse cuenta que el triángulo es isósceles, ¿sí? ¿Queda claro entonces la solución del problema? Miremos que lo analizamos por dos puntos, por dos partes diferentes, ¿cierto? Lo analizamos muy bien. Vamos a analizar el siguiente problema. También es de porcentajes y nos dicen lo siguiente. Si el 17% de un número n es igual al 51% de 2500, entonces el valor de n es A, 1983, B, 3820, C, 5000, D, 7500. Nos están diciendo el 17% de un número n es igual al 51% de 2500. ¿Qué procedimiento o qué planteamiento podemos utilizar para resolver este problema? Podríamos primero hallar el 51% de 2500, ¿cierto? Y ese 51% de 2500, ese numerito es para n el 17%, y de esa forma pues ya podríamos hallar el numerito n, ¿sí? Ese sería un procedimiento correcto, ¿cierto? Sacarle el 51% a 2500 y posteriormente ese numerito que íbamos a encontrar pues lo utilizamos para hallar el 17%, ese sería el mismo 17% del numerito n y podríamos hallar n. Lo voy a plantear de la siguiente manera, de la misma forma que nos plantean el ejercicio. Vamos a ver que es algo análogo a sacarle primero el 51% a 2500. Nos están diciendo el 17% de un número n, recordemos entonces que el 17%, un porcentaje, recordemos que 17% es lo mismo, un porcentaje es lo mismo que una fracción de 100, ¿cierto? Esto es lo mismo que 17 dividido entre 100, ¿cierto? Recordemos 17%, entonces es una fracción de 100. Entonces podríamos decir lo siguiente, el 17% de n, es decir, 17 sobre 100 de mi numerito n, aquí estamos indicando que el 17% de n, cuando uno multiplica al número n por 17 sobre 100, aquí estamos calculando directamente el 17% de este numerito n. Es igual al 51% de 2500, es decir, a 51 sobre 100, que eso sería el 51%, ¿de qué numerito? De 2500, ¿sí? Esta metodología que estoy utilizando es una forma de calcular porcentaje rápidamente. Si yo quiero hallar el 51% de un número, por ejemplo, si quiero hallar el 51% de 2500, pues simplemente multiplico 51 por 2500 y lo divido entre 100 y de esa forma estaría hallando el 51%.
Ahora, si yo quiero calcular el 17% de un número n, entonces multiplico por la fracción 17 sobre 100 y por n. De esta forma estoy calculando el 17% de n es igual al 51% de 2500, que es precisamente la información que nos están dando en nuestro problema. Miremos que acá podemos simplificar los números 100 que están en los denominadores. Y este 17 que está multiplicando la n pasaría a dividir. Entonces aquí tendríamos que n es igual a 51 por 2500 sobre o dividido 17. Sobre 17. Este sería entonces el valor de n. ¿Cuál sería el valor de n en este caso? 51 dividido 17 da 3. Entonces esto nos daría 3 por 2500. Y este resultado nos da, 3 por 2500 nos daría 7500. Este nos daría 7500. Esto es una forma de hacerlo. Sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, pues, como lo habían planteado inicialmente, sería iniciando, calculando el 51% de 2500. Muy bien, podría hacer eso. Entonces aquí, si vamos a calcular el 51% de 2500, entonces podríamos, otra forma de hacerlo sería, si 2500 es el 100%, queremos saber qué numerito x es el 51%. Ese x entonces sería la multiplicación de 2500 otra forma sería 2500 por 51, todo esto dividido entre 100. Entre 100. En este caso la respuesta nos da 1275. En este caso la respuesta nos da 1275. Ahora, este 1275, ¿quién es? Según el enunciado de nuestro problema. Este 1275, ¿quién es? Es el 17% del numerito n. Entonces, si 1275 es el 17%, entonces lo que queremos saber es qué numerito n es el 100%, ¿sí? Así las cosas, entonces n sería la multiplicación de 1275 por 100 dividido $17, y este resultado, si lo verifican por favor, nos da 7500. Entonces tendríamos dos formas de analizar la solución de este problema. Una utilizando varias veces la regla de 3, una regla de 3 simples, y otra utilizando la información del problema directamente. ¿Están claros los dos procesos de solución que le hemos dado a este ejercicio? ¿Sí? Son dos formas diferentes de ilustrar la solución, ¿cierto? Los problemas, especialmente en los problemas del examen de admisión, pues hay varias formas, hay diferentes formas de razonar. Esta puede ser una y esta puede ser otra. Las dos son válidas y las dos nos llevan a la misma respuesta. Vamos entonces a continuar solucionando ejercicios. Vamos a mirar otro.
Y el problema dice lo siguiente. En la figura, las cuatro circunferencias, estas cuatro circunferencias que tenemos acá, son tangentes. La figura, las cuatro circunferencias que tenemos acá son tangentes y las circunferencias de centro A, B y C tienen radio igual a 2. O sea que estas circunferencias, por ejemplo la circunferencia con centro en A, tiene radio igual a 2. El radio de esto es igual a 2. Y es igual en B y en C. Entonces, el perímetro del triángulo ABC es. ¿Cuál es ese triángulo? ¿Cuál es ese triángulo que nos están mostrando a nosotros? Es un triángulo que tiene vértices en los centros de cada una de las circunferencias A, B y C. Miremos que tenemos cuatro circunferencias que son tangentes, las circunferencias interiores tienen radio 2 y además me dicen y me preguntan cuál es el perímetro del triángulo ABC. Es decir, aquí dentro de nuestra figura, lo voy a hacer con el siguiente color, aquí dentro de nuestra figura hay un triángulo. Ese triángulo tiene los vértices en los centros de cada una de esas circunferencias. Entonces volvamos a ilustrar ese triángulo. Ese triángulo que tenemos ahí, ¿de qué forma es? Es un triángulo isósceles, de pronto es un triángulo equilátero. Tenemos un triángulo de esta forma. Entonces, tenemos que este pedacito de acá vale 2. Esta distancia del centro al punto de tangencia entre las circunferencias A y C vale 2, pero esta distancia de acá hasta acá también vale 2. Es decir, tenemos lo que estamos ilustrando es lo siguiente. Estamos ilustrando que este ladito vale 2 y que este otro ladito vale 2. Pero lo mismo pasa entre los centros B y C. También cada circunferencia tiene radio 2. Entonces podemos decir que aquí también es 2 y 2. Y lo mismo entre los centros de B y A. Entonces tenemos 2 y 2. ¿Sabe que tenemos unos triángulos? Un triángulo que es equilátero, cuyos lados, los lados de este triángulo, es un triángulo equilátero del lado 4, ¿sí? Por tanto, el perímetro, podemos decir que el perímetro del triángulo ABC sería 3 veces la longitud del lado. Como es un triángulo equilátero, entonces sería 3 por 4. Y esto nos daría 12. Entonces la respuesta a este problema sería el ítem B. Sí, está claro el procedimiento que hemos utilizado para la solución de este ejercicio. Sí está claro cómo se forma este triángulo y cuáles son los valores de los lados. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a analizar otro ejercicio, que es el siguiente. Carlos se ha ganado una rifa. El premio será darle durante 8 días cierta cantidad de dinero. Así, cada día se le dará el triple del día anterior. Si el primer día recibe 9 pesos, la cantidad total
que recibirá Carlos es la respuesta A, la respuesta B, la C o la D. Miremos cuál sería la solución a este problema. ¿Cuánto nos están dando el primer día? El día 1. El día 1. El día 1. ¿Cuánto nos estarán dando el día 1? Nos estarán dando 9 pesos, ¿cierto? 9. El día 2. Como cada día, ¿qué pasa? Me van a dar el triple del día anterior. Entonces, en el día 2 me van a dar 3 por 9, ¿cierto? Y así sucesivamente. En el día 3, por ejemplo, me van a dar 3 veces la cantidad que me dieron en el día 2, es decir, 3 por 3 por 9. ¿Sí? Cada día me están triplicando la cantidad que me dieron el día anterior. En el día 1 me están dando 9, lo podemos escribir como 3 a la 2. En el día 2 me están dando 3 por 3 a la 2, es decir, me están dando la cantidad 3 a la 3. En el día 3 me están dando 3 por 3 por 3 a la 2, que sería lo mismo que 3 a la 4. ¿Qué cantidad me estarían dando, por ejemplo, en el día 4? En el día 4 me estarían dando la cantidad 3 a la 5. ¿Sí? Estarán dando la cantidad 3 a la 5. Entonces, en el primer día me dieron 3 a la 2, en el segundo 3 a la 3, en el tercero 3 a la 4, en el cuarto 3 a la 5. Es decir, que la cantidad que me estarán dando en los 8 días sería iniciando con 3 a la 2, más, en el segundo día ya sabemos que me darían 3 a la 3, más, en el tercer día sería 3 a la 4, en el cuarto día sería 3 a la 5, en el quinto día sería por 3, 3 a la 6, más 3 a la 7, más 3 a la 8, más 3 a la 9. ¿Sí? Esta respuesta entonces sería, como me están dando esa cantidad, por eso es que la sumamos, ¿cierto? La cantidad del día, de 2 días seguidos, pues se suman, y la cantidad de un día X es 3 veces la cantidad del día anterior. Entonces, esta sería la expresión para el dinero o la cantidad que recibe Carlos por ganarse ese premio. Esa respuesta entonces es la respuesta número D. ¿Queda claro la solución de este problema? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a analizar el siguiente problema. 2 cuadrados de lados 6 y 4 unidades, como los ilustramos en la figura, respectivamente, se traslapan, ¿sí? O se intersectan en esta partecita que está acá, ¿cierto? Se traslapan o se intersectan en esta partecita que está acá, como lo muestra la figura. La diferencia entre las áreas que no se traslapan es decir, la diferencia entre las áreas que no tienen intersección, que no tienen nada en común, o sea, las áreas, quitándole este pedacito, digamos ese triangulito que está acá,
La diferencia entre las áreas, quitándole esta cuñita que está acá, es, y nos dan varias soluciones, 30, 26, 20 y 16 raíz de 2. ¿Sí? Termino este ejercicio y regreso a la diapositiva anterior para mostrarles. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, nos están preguntando cuál es la diferencia entre las áreas que no se intersectan o que no se traslapan, es decir, al cuadrado del lado 6, que sería una de las áreas, digámosle el área 1, digamos el área 1 sería el área del cuadrado grande. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Recordemos que es lado por lado, o sea que sería el área 1 sería 36, quitándole el área de esta figurita que está acá. Aquí tenemos un triángulo que tiene las siguientes características. Mide 1, es un triángulo isósceles, además es rectángulo, ¿cierto? Es un triángulo isósceles, además de un triángulo rectángulo, que tiene, ¿cuál sería el área de este triangulito? ¿Cuál sería el área de este triangulito? O que es el área en común o el área que se traslapan entre las dos figuras. Sería base, la base sería 1, muy bien, por la altura, como es un triángulo rectángulo, la altura también es 1, sobre 2. O sea que esa área vale 1/2. Por tanto, el área del triángulo, del rectángulo del lado 6 menos este triangulito, que es el área que yo llamé el área 1, va a ser 36 menos 1/2. Y esto nos daría 36 menos 1/2 sería 72 menos 1 sobre 2, esto sería 71/2. Esto vale entonces el área 1. Repito, el área 1 sería el área del cuadrado del lado 6 menos esta cuñita que tiene área 1/2. Y el área 2 sería entonces este cuadrado del lado 4 menos esa cuñita que está ahí, o sea que sería el área 2 sería 16 menos 1/2, y esto nos daría 32 menos 1 sobre 2, esto nos daría 31/2. Esas son las áreas que no se traslapan, ¿sí? Las áreas que no se traslapan, es decir, las áreas que no se intersectan, las áreas que están por fuera de este triangulito. Ahora, como nos están preguntando la diferencia entre las áreas que no se traslapan, entonces lo que vamos a hacer es restar al área 1 el área 2. Entonces al área 1 le restamos el área 2 y esto nos va a dar entonces 71/2 menos 31/2. Esto nos daría, son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, entonces nos daría 71 menos 31 dividido 2, que es lo mismo que 71 menos 31 es 40, 40 entre 2, y esto nos da 20. O sea que la diferencia entre las áreas que no se traslapan o que no se intersectan es igual a 20. Y esa respuesta es la respuesta C. ¿Sí?
Está claro, procedimiento, y cuando nos hablan de la diferencia entre las áreas que no se traslapan, está claro esta parte, que son las áreas que no se intersectan, las áreas que están por fuera de este triangulito, isósceles del lado 1. ¿Sí? ¿Para todos queda claro esta parte? Miremos, nos están diciendo, repito, la diferencia de las áreas que no se intersectan son las siguientes. Las voy a señalar por acá. Las áreas que no se intersectan son las áreas que están por fuera de este triangulito que tenemos acá, un triangulito isósceles del lado 1, o sea, las áreas que no se traslapan son las siguientes, serían estas áreas que están acá. Esta área que señalo en azul sería el área 1, ¿sí? Que sería el área del cuadrado menos este pedacito, ¿cierto? Este pedacito es lo que tienen en común estos dos cuadrados. Entonces, yo quiero calcular la diferencia entre las áreas que no tienen nada en común, o sea, las áreas que están por fuera. Esta parte que está en azul, que sería esta área, quitándole este pedacito, y la otra área, que yo llamé el área 2, sería esta parte que está acá, en este cuadrado, ¿sí? Esa sería el área 2. El área de este cuadrado menos esta cunita que tiene área 1/2. Eso me da el área 1, entonces el área en azul sería de 31/2 y el área en verde sería 31/2. La diferencia entre esas dos áreas que acabamos de calcular, que es 20, es 20, que sería la diferencia entre el área en azul y el área en verde. ¿Listo? Entonces, esta sería la solución del problema y la respuesta sería la número C. Voy a regresar a la diapositiva, que ahorita me lo solicitaron, para ilustrarles dos ejercicios más. La anterior también. Bueno, recuerden que las clases las pueden ver la grabación. Voy a ilustrar la anterior para que realicemos dos ejercicios más adicionales que les traje para el día de hoy, antes de ilustrarles los ejercicios propuestos. Bueno, entonces voy a ilustrarles el siguiente problema. Definimos la operación asterisco en el conjunto de los números reales diferentes de 0 de la siguiente manera: A asterisco B va a ser igual a A sobre B menos B sobre A. En realidad la operación asterisco es como una resta entre la fracción A sobre B menos la fracción recíproca, ¿cierto? La fracción B sobre A. Y nos están preguntando cuál es el resultado de efectuar 3 por 2, 3 asterisco 2 por asterisco 1, ¿sí? Miremos cuál sería la solución a este problema. Sí, efectivamente, la respuesta número B. Vamos a mirar cómo llegamos a esa solución. Entonces, iniciemos ilustrando
que es 3, que es la operación 3 asterisco 2. La operación 3 asterisco 2, entonces como aquí no lo ilustran, sería 3 medios, en este caso 3 haría las veces de A, entonces sería 3 medios menos B sobre A, o sea, el recíproco de 3 medios, o sea, 2 tercios. ¿Y cuánto me da 3 medios menos 2 tercios? Esto me da la siguiente fracción. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Menos 2 por 2, 4. Y esto me daría entonces 5 sextos. ¿Sí? Está claro entonces que la expresión 3 asterisco 2, ¿sí? 3 medios menos 2 tercios, o sea, 5 sextos. Pero este 5 sextos, que fue el resultado de este paréntesis, de esta expresión que está acá, 5 sextos es el resultado de esta operación que está en paréntesis. Ahora necesitamos hacer la operación 5 sextos asterisco 1. Es decir, ahora necesitamos 5 sextos asterisco 1. Según esto, entonces nos va a dar 5 sextos, estaría haciendo las veces de A, y 1 las veces de B. Entonces me estaría quedando 5 sextos sobre 1 menos 1, que sería las veces de B, sobre 5 sextos. ¿Queda claro lo que estamos haciendo acá? 5 sextos es el resultado de 3 asterisco 2 por 1, entonces sería 5 sextos entre 1 menos 1 sobre 5 sextos. Miremos entonces qué nos va a dar esto. 5 sextos entre 1. ¿Cuánto nos da 5 sextos dividido 1? Es lo mismo que 5 sextos, ¿cierto? Menos, ahora aquí sí cambia, 1 sobre 5 sextos. Si hacemos la ley del producto de medios por extremos, esto nos va a dar la fracción 6 quintos. Entonces, esto nos da 5 sextos y esto nos da 6 quintos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuánto nos da 5 sextos menos 6 quintos. Realizamos la suma de fracción de la resta de fracciones y vamos a comprobar cuál de estas es. Entonces sería, en el denominador me queda 30, dado que 6 por 5 me da 30, 5 por 5, 25, a 25, menos 6 por 6, 36, y esto nos daría entonces menos 11 sobre 30. Este sería el resultado de efectuar 3 asterisco 2 por asterisco 1. Este resultado, menos 11 sobre 30, que es la opción B, es el resultado de esta operación utilizando esta operación asterisco que hemos definido inicialmente. ¿Sí está claro el procedimiento que hemos realizado para llegar a esta respuesta? Muy bien. Ya para terminar, les comparto, antes de pasar
a los ejercicios propuestos, les muestro un último ejercicio que es el siguiente. Continuando con el patrón descrito, el número de puntos que forman la figura 6, es 40, 48, 51, 55. Nos dicen, la figura 1 tiene un puntico, la figura 2 tiene 5 punticos, la figura 3 tiene 9, más 3 tiene 12, y la figura 4 tiene 16, más 6 tiene 22. Entonces esta tiene la figura 1, tiene un puntico, la figura 2 tiene 4, la figura 3 tiene 12 y la figura 4 tiene 22. Nos están preguntando por la cantidad de puntos que tiene la figura número 6. Debemos hallar primero cuántos tiene la figura número 5, cuál es el patrón que se está presentando cada uno de estos puntos, cada una de estas figuras, para identificar cuál es la solución al problema. ¿Cuántos tendría la figura número 5? Vamos a identificar cuál es el patrón que tenemos. Miramos que tenemos la secuencia, tenemos la siguiente secuencia. La figura 1 tiene un punto. La figura 2 tiene, la figura 2 tiene, perdón, aquí es 5 puntos, ¿sí? Aquí es 5. La figura 2 tiene 5 puntos. La figura 3 tiene 12. La figura 4 tiene 22. Vamos a mirar cuántos tiene la figura 5 y cuántos posibles tiene la figura 6. ¿Cuántos posibles tiene la figura 6? Identifiquemos algún patrón entre cada una de las figuras. Para pasar de la figura 1 a la figura 2, ¿cuántos puntos adicionales tomé? Miremos, podría ser una... ¿Cuántos tomé? 4. Para pasar de la figura 5 a la figura 12, ¿cuántos puntos adicioné? 7. Para pasar de la figura 3 a la figura 4, es decir, para pasar de 12 puntos a 22, ¿cuántos adicioné? Muy bien, 10. Miremos la secuencia que estamos siguiendo entre los numeritos, entre los punticos que voy adicionando. 4, 7, 10, o sea, estoy adicionando cada vez los mismos, más 3 más. O sea que para la figura 5, ¿cuántos estaré adicionando? Va aumentando los mismos, más 3. Para las 5 estaría adicionando 13. Es decir, ¿cuántas bolitas entonces tendría la figura 5? La figura 5 tendría 35, muy bien. Y para pasar a la figura 6, ¿cuántos adiciono? 16, muy bien.
Y 16 más 35 nos da 51. Entonces ese es el patrón que hemos identificado para formar cada una de estas figuras. La figura 6 tiene 51 puntos y esto nos daría entonces la respuesta número C. ¿Está claro? En la solución de este ejercicio bueno, hasta este momento entonces hemos trabajado problemas del examen de admisión. El día jueves nos veremos entonces para hacer el examen parcial, tercer examen, que sería el jueves 21. Ese día entonces, la primera parte de la clase, 15-20 minutos, estaré resolviéndole algunas dudas que tengan con respecto a los temas y posteriormente iniciaremos la clase, el examen número 3. Entonces el 21, jueves 21, tenemos el examen número 3. Recuerden que el 6 de agosto es el examen de clasificación del programa Vamos para la Universidad. Y el 25 de septiembre sería el examen de Olimpiadas Matemáticas, ¿cierto? Son entonces tres exámenes diferentes. El examen que tendremos el día jueves, que sería el examen número 3. El 6 de agosto, que sería el examen de clasificación del programa Vamos para la Universidad, que es un sábado. Y el examen de los estudiantes que estuvieron interesados en participar en las Olimpiadas Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Listo? Muchas gracias por su participación.